Hola, bienvenidos nuevamente a esta clase. El día de hoy vamos a revisar un poco acerca del uso de los plásmidos como una herramienta para el estudio de la expresión génica. Voy a partir del hecho de que ustedes ya saben obtener la secuencia del promotor del gen de su interés, y si no, les voy a dejar el vínculo para que puedan ir a la clase para que en un momento dado ustedes lo puedan hacer, ¿sí? Es una especie de tutorial que los llevará paso a paso en la búsqueda de los promotores. Vamos a partir, ¿sí?, definiendo lo que es un gen reportero, porque cuando vamos a utilizar una estrategia usando a los plásmidos o estos vehículos moleculares, ¿sí?, vamos a hacerlo con precisamente lo que se conoce gen reportero. ¿Qué es ese gen reportero? Será la pregunta. Pues bueno, es un gen que cuando se traduce nos da como resultado una proteína que es fácil detectarla o medirla, ¿sale? Entonces, eso lo podemos usar reemplazando la secuencia del gen de interés. Y ustedes se preguntarán como ¿por qué? ¿Sale? Bien, cuando nosotros queremos hacer un análisis del promotor, cuando hacemos uso de los plásmidos, generalmente lo hacemos porque necesitamos buscar ciertas regiones, ¿sí? Vamos a suponer que estos puntos en color rosa son esas regiones o esos sitios de unión donde diferentes factores de transcripción se van a estar uniendo y regulando a su vez la tasa de expresión, ¿sí?, de este gen. Acuérdense que los factores de transcripción pueden funcionar de manera positiva o de manera negativa en la regulación, ¿sí?, de la producción de estos mensajeros. ¿Ok? Entonces, para eso nos va a servir hacer esta estrategia, para localizar precisamente esos sitios probables, ¿sí? Pero aquí con esta estrategia ya no va a ser probable, lo vamos a encontrar. Bien, hay ocasiones que los genes que nos interesan, ¿sí?, cuando se traduce a una proteína, pues estas no son tan fáciles de medir o de detectar. Puede que sean proteínas muy pequeñitas, pueden que sean proteínas que tal vez no existan anticuerpos como para hacer un Western blot, por ejemplo, etcétera. Entonces va a ser como muy complicado estar midiendo la actividad del promotor, obviamente basado en la respuesta de producción de los mensajeros, ¿ok? Entonces, generalmente lo que hacemos cuando utilizamos esta estrategia es reemplazar, es decir, vamos a eliminar la secuencia del gen de interés, ¿sí? Aquí les puse incluso un tache, y lo vamos a reemplazar precisamente por la secuencia de lo que sería el gen reportero, ¿sale? Aquí es importante destacar que el promotor permanece igual. Realmente lo que nosotros solamente vamos a sustituir es la secuencia de nuestro gen de interés por el gen reportero, ¿sí? A lo mejor es un poco redundante, pero es importante que quede claro, ¿ok? ¿Por qué vamos a seguir con el promotor y por qué quitamos el gen de interés? Ustedes preguntarán. Bien, en realidad la respuesta transcripcional, acuérdense que se da por los elementos que contiene, ¿sale? Empezando por la caja tata. Si ustedes recuerdan, todos los genes poseen este núcleo promotor. Acuérdense que es aquí donde los factores de transcripción de tipo basal se van a unir y obviamente corriente arriba o corriente abajo, si ustedes recuerdan sus clases de biología molecular, van a existir estos elementos de control. Entonces, estos elementos son precisamente donde se van a unir los factores de transcripción. Entonces, realmente aquí no importa tanto si es la secuencia de interés o nuestro gen reportero, porque en realidad lo que nos interesa estudiar radica en esta parte del promotor, ¿sale? Bien. Ahora bien, ¿qué tipo de plásmidos vamos a estar utilizando en esta estrategia? Bueno, ustedes van a buscar generalmente aquellos plásmidos que se denominan promotor-less, que traducido esto sería sin promotor. Es decir, son plásmidos que no poseen un promotor en sí,
¿Por qué razón? Porque en realidad es ahí donde nosotros vamos a hacer una estrategia de clonación para introducir justo el promotor del gen de nuestro interés en el plásmido. Aquí, por ejemplo, les estoy poniendo una representación gráfica de un plásmido donde tengo la secuencia que codifica para el gen reportero y corriente arriba está lo que nosotros conocemos como el sitio múltiple de clonación. Si ustedes recuerdan, es el sitio donde tenemos varios elementos donde podemos cortar con diferentes enzimas de restricción, ¿sí? Pero quiere decir más bien que en este punto es donde nosotros vamos a clonar ese promotor que nos interesa estudiar. Entonces, aquí en esta parte, yo ya les estoy representando que aquí yo ya introduje, ¿sí?, ese promotor. Obviamente, esto lo tuve que haber hecho por medio de PCR, ¿sale? Entonces, ustedes ya tienen una secuencia, ¿sí?, que ustedes pudieron localizar y entonces ustedes pueden diseñar un juego de primers que les permita hacer u obtener un amplicón que a su vez lo puedan clonar dentro de este vector, ¿ok? Entonces, esta es una característica, que el sitio múltiple de clonación va a estar corriente arriba de lo que sería el gen reportero, porque acuérdense que aquí los elementos van a ser reconocidos, bueno, aquí lo voy a poner una T como caja tata, va a ser reconocido precisamente por la RNA polimerasa para que a partir de ahí, corriente abajo, empiece a transcribir lo que sería el mensajero del gen reportero y a su vez la maquinaria de la célula lo va a traducir a la proteína reportera. Esos genes reporteros en realidad hay una amplia gama. Aquí yo solamente les estoy poniendo algunos ejemplos, como por ejemplo el gen reportero de CAT, que codifica para una clorogenicola acetiltransferasa. Aquí les pongo la actividad y cómo se detecta. Entre los más utilizados está el gen reportero de la beta-galactosidasa, de la luciferasa o incluso de las proteínas fluorescentes. Aquí solamente les estoy poniendo como ejemplo la proteína verde fluorescente. Bien, en cuestión de plásmidos, el plásmido PM-Cherry1, ustedes pueden observar que el gen que codifica para la proteína M-Cherry precisamente se encuentra corriente abajo de ¿quién? Del sitio múltiple de clonación. Es aquí en este punto donde nosotros vamos a meter a nuestro promotor. Aquí la proteína Cherry es en sí una proteína roja fluorescente, ¿no? Eso es lo que se va a estar produciendo a la par de que la actividad se esté midiendo del promotor. En el caso del plásmido PCAT, aquí nos indica, ¿no?, que el gen reportero es precisamente CAT, corriente abajo de ¿quién? De mi sitio múltiple de clonación, que lo tengo en esta parte, ¿sale? Lo tenemos aquí. Y en el caso del vector PGL4.10, bueno, es una versión, realmente hay bastantes, PGL3, PGL2, etcétera. Aquí solamente le estoy poniendo esto como ejemplo. Esto tiene el gen reportero de la luciferasa. Y si ustedes se dan cuenta, la característica es la misma. Corriente abajo de ¿quién? Del sitio múltiple de clonación. ¿Cómo es que se utiliza esta estrategia de los plásmidos para poder hacer un estudio acerca de la regulación, ¿no?, del gen de nuestro estudio? Bien, les voy a dejar por ahí la liga a este artículo. Realmente lo que me interesó de ahí tomar para fines de esta clase es precisamente la estrategia que ellos utilizaron, ¿ok? Bien. Ellos tienen su gen de interés y lo que van a hacer es precisamente partir de ahí, ¿sí? Ellos toman precisamente de la posición más 30. Esto obviamente tiene una posición más 1, ¿sí? Es donde va a empezar el primer exón, ¿sí? Si ustedes recuerdan en el tutorial de la búsqueda del promotor, yo les decía, es importante que se localice, ¿no?, el primer ATG, ¿sí? Y que eso para nosotros en esos términos iba a ser nuestra posición más 1. Pero en realidad si nosotros partimos de aquí para acá, realmente estaríamos tomando también parte de ese exón como, ahora sí, valga la redundancia, parte de todo lo que sería la secuencia promotora. ¿Ok? Bien.
¿Cuántos son los pares de bases que se suelen utilizar para este tipo de estudio? Bien, aquí ustedes están observando que en el artículo maneja menos 2460. No quiere decir, acuérdense que este numerito quiere decir que a partir del punto +1, esto sería el gen, y la posición -1, eso ya es lo que sería corriente arriba. Entonces, a partir de ahí, llegan hasta menos 2460, ¿sí? Eso lo maneja el artículo. Pero si ustedes empiezan a revisar otra serie de artículos, van a ver que en promedio están tomando por ahí de 3000 pares de bases para hacer este tipo de estudios, ¿ok? Bien. Ustedes, como ya contarían con una secuencia, lo que tendrían que hacer en función, acuérdense que en función del vector seleccionado, es utilizar las enzimas de restricción que vienen en el sitio múltiple para precisamente hacer ese análisis y saber qué enzimas cortan y qué enzimas no cortan. Y basado en eso, lo que vamos a hacer es un diseño de primers. Aquí es importante establecer que en un momento dado, ¿sí?, vamos a empezar a hacer una serie de construcciones. ¿Qué quiere decir? En este vector vamos a utilizarlo para, obviamente vamos a hacer una PCR para amplificar de aquí hasta acá, o sea, el 100% de lo que yo voy a estudiar, lo voy a amplificar y lo voy a clonar dentro de este punto, ¿sale? Acuérdense que ustedes ya pueden y tienen la capacidad de diseñar primers para ponerle un sitio KPN1 y por el otro lado ML1, por ejemplo, ¿no? Cortan vector con enzimas de restricción, también cortan por otro lado su amplicón con esas enzimas de restricción, las unen en presencia de ligasa y obtienen su primer construcción, ¿sale? Esa sería una construcción. Este es el 100%, ¿no? Me refiero de la posición +30 a la posición -2460, ¿sí? Luego van a hacer una segunda construcción donde en la segunda construcción ya no van a tener esta parte, van a empezar de aquí y obviamente van a llegar hasta acá, ¿no? Entonces ahí ya le van recortando parte del promotor, pero ojo, lo están haciendo de esta parte hacia acá. ¿Por qué no lo recortamos de acá hacia acá? Sí se puede hacer, pero en realidad lo que nosotros quisiéramos ver es como cuáles son esos sitios de restricción importantes que pueden influir, pero acuérdense que sin la caja Tata, así tengamos todos los potenciadores aquí, pero si no está presente esto, pues aquí no vamos a tener respuesta y entonces ahí vamos a tener un poco de problemas al interpretar los resultados, ¿sí? Entonces así me voy a ir haciendo diferentes construcciones, de aquí hasta acá, y luego de aquí hasta acá, y así sucesivamente, ¿no? Va a depender del tamaño que yo haya elegido para poder analizarlo. Generalmente se recomienda que sea de 500 en 500, ¿no? Aquí sería, por ejemplo, ¿no? -1 a -500, bueno, si es que estamos manejando números así, y la otra sería -1000, y luego -1500, etcétera, ¿no? Hasta llegar hasta -3000, que es lo que les decía que más o menos se estila tomar. Entonces, quiere decir que en realidad vamos a tener varias construcciones, ¿sí? Vamos a hacer varios PCRs, vamos a hacer varias clonaciones, de tal manera que nos va a quedar algo como esto, ¿sale? Para el caso que les menciono del paper, ¿sí? Aquí, bueno, están utilizando ese vector que codifica para el gen reportero y esto a su vez da la actividad luciferasa. Y entonces, fíjense, empezaron a hacer diferentes construcciones. Aquí manejaron 6 construcciones. Y obviamente siempre vamos a trabajar como un control negativo, el mismo vector, pero sin nada, vacío. Esto siempre, acuérdense que nos puede dar por ahí un ruido, ¿no? Entonces eso lo necesitamos también en un momento dado meter dentro de la célula para saber cuánto es el ruido que por sí mismo el vector nos da. Y eso se lo eliminamos al resto, ¿sí? Entonces eso es muy importante. Entonces fíjense,
En la primera construcción donde les decía que tenemos el 100% del promotor que pues elegimos nosotros estudiar, ¿sí? Esa va a ser nuestra primera construcción. Y acá se dan cuenta, ¿no? Que va de más 30 a menos 2460, ¿sí? Entonces, van a ustedes notar que en el artículo maneja que esa construcción la transfectaron dentro de varias líneas celulares para analizar su efecto, ¿sí? Y entonces vieron que, bueno, eso tenía una actividad de luciferasa relativa y que ellos, pues, eso como lo pusieron como un 100%, porque pues es todo lo que ellos decidieron estudiar, ¿sale? Bien, ¿qué sucede con la segunda construcción? Aquí acuérdense que se le quitó un pedacito y entonces de aquí a acá se hizo PCR y se clonó dentro de, y ya teniendo la construcción, se transfectó de nueva cuenta en todas las líneas celulares. Si se dan cuenta, es mucho trabajo para poder hacer este estudio, ¿sí? Y fíjense, es interesante porque resulta que cuando la transfectamos, ¿sí? Fíjense, en todas las líneas celulares, el resultado que nos da P2, ¿sí? ¿Qué observan? Se observa un aumento en la actividad de la luciferasa, ¿sí? O sea, acuérdense que esto es proporcional, ¿no? A la actividad, ¿no? La actividad de la luciferasa es proporcional a la actividad del promotor. Entonces, quiere decir que entonces había algo aquí en esta parte que de algún modo estaba inhibiendo la expresión, ¿sí? Posiblemente por aquí había un silenciador que cuando lo quitamos, obviamente hizo que se disparara la expresión. Esa es la manera como vamos a empezar a interpretar estos resultados del reportero, ¿sale? Bien, ¿qué sucede cuando además de ese pedazo le quitamos otro pedazo y tenemos una tercera construcción? Bueno, pues resulta que, ¿sí? En todas, ¿sí? Al parecer sigue más arriba del 100, ¿no? Si se dan cuenta aquí, prácticamente rondan por el 100%, ¿sí? Entonces, esto más o menos no, como que no me está dando así como algo muy contundente para decir que en esta parte está el punto de regulación, ¿sí? Fíjense, incluso donde le quitamos varios pedazos y nos quedamos solamente con P6, fíjense. P6 está pues, prácticamente igual que el control positivo, donde tengo el 100% del promotor de estudio, está prácticamente igual. Quiere decir entonces que muy posiblemente si yo empiezo a recortar más, posiblemente con ese punto de regulación, ¿sí? ¿Qué es lo que hicieron entonces en este ejemplo? ¿Sale? Pues eso precisamente. Aquí vamos a partir en P6, ¿sí? Ahorita voy a dejar pendiente nos vamos a enfocar en P6. Ese pedacito que todavía me dio actividad de la luciferasa, igual que en mi control positivo, ¿sí? Pues aquí lo tengo, ¿no? Aquí lo tengo representado, ahí está la actividad, y fíjense, esto es el mismo fragmento con el que nos quedamos. Entonces, cuando se decide que todavía hay que ir más a profundidad, del dado que nosotros podríamos hacer es fraccionar aún más esa porción del promotor para investigar, indagar cuál es como la parte importante de regulación. Y fíjense, aquí se partió en otros 4 pedacitos más al promotor. Entonces, aquí sí se dan cuenta ustedes, ¿sí? Estas partes en blanco son las partes que no se clonaron. Y acuérdense que las cajas Tata generalmente vienen muy pegaditas al inicio de la transcripción. Entonces, es obvio que en P7 lo que yo espero al eliminar toda esta parte es que si no tengo una caja Tata, que es la que da la expresión basal, pues obviamente yo espero a que se caiga, ¿no? Aquí totalmente se ve caída la expresión, ¿sí? ¿Qué sucede cuando yo inserto solamente lo correspondiente a este fragmento? Que sería la construcción 8. La veo, la observo, la pongo, ¿sí? Y la empiezo a analizar y fíjense, no tengo la caja Tata.
solamente esta porción. Y lo que yo espero, obviamente, es que pues esta siga pues abajo. ¿Qué sucedió cuando dejamos solamente estas dos partes? ¿Sí? Pues, interesantemente, ¿sí? La expresión se niveló, ¿no? A lo que sería, pues, el control, ¿sí? ¿Sí se entiende? Esto nos quiere decir entonces que aquí está el punto de regulación específico para este gen, ¿sí? Entonces, aquí ya tenemos una porción de una secuencia que es interesante, obviamente basado en esto, ¿sí? Esto es lo que yo debo observar, que cuando yo quito algo y se decae totalmente, es porque en eso que quité está la respuesta, ¿sí? Y aquí obviamente lo estamos viendo porque quitamos 3 partes y luego 2 partes, y aquí es donde yo veo realmente que estas 2 partes son las que son importantes, ¿sí? Si ustedes recuerdan, ya saben sacar la secuencia de su promotor y entonces fácilmente ustedes pueden tomar de la posición más 30 hasta la posición menos 133, que es lo que se hizo en este ejemplo. Y también con uso de softwares, como en el caso de Jaspar, también ustedes podrían hacer este tipo de anotaciones, ¿sí? Porque precisamente pueden buscar ciertos factores de transcripción y si están, pues de algún modo en el sitio, ¿sí? O en esta sección de nuestro promotor, lo que podemos hacer es empezar a identificar. Obviamente, esta identificación es predictiva. Otro término con la que se menciona es holístico, ¿no? Porque realmente lo que está aquí solamente es para fines de predicción. No nos dice que realmente sean realmente los sitios de regulación. El objeto de esto es precisamente empezar a ver que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 probables sitios de regulación solamente en este fragmento de 133 pares de bases, ¿sí? SP1 lo tengo 2 veces, NFY lo tengo también 2 veces, NFKB, ETS1 y el K1, ¿sí? ¿Cómo saber cuál de todos estos es el importante para el gen de interés? Obviamente, esto también debe de estar basado en un estímulo dado. Acuérdense que la transcripción basal la tienen todos los genes, ¿sí? Pero es importante también saber cuál de estos en un momento dado ayuda a potenciar su expresión o a regularlo igual a la baja, ¿no? Entonces, eso es interesante saberlo. Y fíjense, aquí seguimos con construcciones. Seguimos utilizando el plásmido con el gen reportero de la luciferasa. Pero en este caso, lo que se hace es precisamente que una vez que identificamos los probables sitios de unión para los factores de transcripción, lo que se hace es precisamente empezar a hacer mutagénesis dirigida. Esto es cambiarle la secuencia a ese sitio para corroborar si efectivamente hay unión. Y si hay unión, hay expresión, ¿sí? Si en un momento dado se cambia la secuencia y no hay unión, yo lo voy a ver reflejado en la baja de la expresión, ¿sí? Como se ve para estos ejemplos. En color negro sólido, ¿sí? Serían las secuencias wild type o las secuencias silvestres, ¿no? Es decir, que no han sido mutadas. Y en las figuritas que están rellenas de blanco o que no tienen color, son las que fueron mutadas en su sitio de restricción. Y fíjense, es interesante porque si empezáramos con esta, ¿no? De que mutáramos la primer secuencia de SP1 y luego la de NFY, vamos a ver que efectivamente cuando las mutamos se baja considerablemente la expresión, ¿no? La actividad de la luciferasa, pues. Entonces, quiere decir que posiblemente sea SP1 o este otro factor de transcripción
importantes para la transcripción del gen de interés, que obviamente yo lo estoy viendo reflejado con la expresión de la luciferasa, ¿sale? Pero, ¿sí? ¿Cómo lo podemos saber? Fíjense, aquí realmente en la construcción que está como P9, se está mutando solamente a 1, ¿sí? A NFY, y fíjense cómo está la expresión. Realmente no la está decayendo. Quiere decir que particularmente ese sitio no es tan relevante, ¿no? Para la expresión de este gen. Pero ¿qué sucede cuando solamente mutan a uno de los SP1? Aquí sería la mutación y fíjense, hubo mutación, no hubo unión de SP1 y por lo tanto, pues la tasa de transcripción se cayó considerablemente. Aquí estamos hablando que se cayó un 60%. ¿Sí? Y fíjense, cuando mutamos ahora a los dos, aquí tenemos el primer sitio y el segundo sitio de SP1, y fíjense, ¿qué tal? Se cayó, podemos decir que incluso un 10%, ¿no? Entonces, este tipo de estudios es lo que precisamente nos lleva, ¿sí? Paso a paso, como quien dice, o nos lleva de la mano a descubrir quién es el responsable de la regulación de la transcripción de ese gen en particular. Obviamente que sean genes que sean sujetos a regulación. Acuérdense que hay genes constitutivos, que esos obviamente aunque les modifiques aquí o allá, mientras tengan su caja tata, su expresión siempre va a ser basal, ¿sí? Esos son los que no cambian su transcripción, su tasa de transcripción ni para bien ni para mal, ni para arriba ni para abajo, ¿ok? Entonces, de esta manera nosotros podemos utilizar el uso de estas herramientas de la ingeniería genética finalmente para el estudio de la expresión génica. Y bueno, con esto me despido, nos vemos la siguiente clase.